El síndrome de fibromialgia es una entidad clínica reconocida con criterios de diagnóstico aceptados. Sin embargo, su nombre y el de la comprensión del proceso de la enfermedad subyacente ha ido cambiando conforme ha ido pasando el tiempo. En el siglo XVIII, los médicos utilizaron el término reumatismo muscular para referirse a una condición caracterizada por dolor y rigidez de los músculos y los tejidos. Esta entidad se describió como dolor recurrente en las partes carnosas y dolores de tirones, desgarros, disparos y pinchazos, con rigidez e inmovilidad en las partes afectadas. 1904, Sir William Gowers acuñó el término fibrositis, refiriéndose a un síndrome de dolor crónico que se atribuía que era debido a nódulos focales y exudados inflamatorios en el músculo reumático. Este término y las hipótesis iniciales sobre el de la patología de este trastorno se abandonaron desde entonces. Poco tiempo después, algunos médicos empezaron a describir esta entidad basada en puntos sensibles o puntos nerviosos en el músculo, en lugar de nódulos, y que fueron afectados por la actividad física, el clima y las emociones. Se pensaba que estos puntos nerviosos eran áreas de mala comunicación entre la red neuronal y que contenían tejido fibroso o necrosis celular focal. Se encontró que estos puntos son más importantes en algunas áreas del cuerpo y más común cerca de los orígenes o inserciones del músculo. Durante siglos, los científicos habían entendido la enfermedad como un trastorno del músculo. Sin embargo, los pacientes describían dolor irradiado, por lo que se cuestionó la afección nerviosa. En 1920, Lindstedt introdujo la idea de sensibilización central, describiendo el reumatismo muscular como un aumento patológico en la sensibilidad general del sistema nervioso, y que se consideraba secundaria al fenómeno del reflejo sensorial. A finales de la década de 1930, se introdujo el término punto gatillo o zona gatillo, y se refería al dolor irradiado o al dolor referido que podría producirse por la estimulación en un área local. En 1942, el síndrome de dolor miofacial fue introducido en base al dolor y al trabajo realizado por Janet Travell, que describía el dolor referido desde puntos gatillos, que era producido en los músculos esqueléticos de varios lugares, incluidos el pecho, el cuello y la cabeza. El síndrome de dolor miofacial ahora se reconoce como una entidad diferente al de la fibromialgia. En la década de 1970, Smithy sentó las bases del síndrome de fibromialgia moderno al describir el dolor generalizado y puntos sensibles. Debido a la falta de identificación de lesiones estructurales del sistema nervioso, la fibromialgia fue excluida del diagnóstico de dolor neuropático en el año de 2011. Pero, ante la evidencia que incluye neuropatía de fibras pequeñas en pacientes con fibromialgia, se llegó a reconsiderar esta categorización en el año de 2018.
Las manifestaciones clínicas del síndrome de fibromialgia se describen clásicamente como un síndrome de dolor crónico. Los pacientes describen un dolor profundo en los músculos, acompañados de ardor, palpitaciones u hormigueo generalizados en el cuerpo. El dolor es difuso o multifocal y a menudo migratorio. Los pacientes pueden notar malestar general cuando son tocados y exhiben datos o signos de sensorialidad global. El curso no suele ser progresivo. Los pacientes también describen síntomas comórbidos de fatiga, deterioro cognitivo, trastornos del estado de ánimo, síndrome de piernas inquietas, cefalea crónica, disestesias, falta de equilibrio y alteración en el sueño. El dolor suele ser de inicio gradual, aunque puede ser agudo después de un trauma emocional o físico. Se ha establecido y se ha informado que el sueño no reparador está presente en más del 90% de los pacientes con el síndrome de fibromialgia, y se ha demostrado que la asignación de pacientes con fibromialgia a 4 grupos diferentes según la gravedad, de acuerdo a los síntomas y al curso que puede seguir después de un lapso de 2 años, con una poca reasignación de un grupo a otro. Los criterios de diagnóstico revisados por el Colegio Americano de Reumatología ofrecieron un método alternativo para evaluar el síndrome de fibromialgia basado en síntomas autoinformados por los pacientes en lugar de los puntos objetivos sensibles. La publicación incluía una encuesta de autoinforme que preguntaba a los pacientes sobre la ubicación del dolor, la presencia de fatiga, los trastornos del sueño, las dificultades de memoria, cefalea, síndrome de intestino irritable y problemas en el estado de ánimo. La ventaja de los nuevos criterios es en el enfoque que se le da al concepto de dolor centralizado o aumento del procesamiento de dolor, en lugar de utilizar puntos sensibles discretos para el diagnóstico. Las publicaciones existentes sobre el pronóstico del síndrome de fibromialgia son limitados y pueden reflejar la experiencia variable de este trastorno entre pacientes afectados. Algunos estudios han identificado cambios en la mentalidad, como son la aceptación y el optimismo, versus el catastrofismo, la evasión del dolor y el apoyo social, como son los factores considerados pronósticos que juegan un papel en la funcionalidad y en el bienestar de estos pacientes. No existe una cura conocida para el síndrome de fibromialgia y los pacientes suelen controlar esta afección durante muchos años. La gran mayoría, por arriba del 80% de los pacientes con síndrome de fibromialgia juvenil continúan experimentando síntomas de fibromialgia hasta la edad adulta. Se considera que la tasa de mortalidad no aumenta en pacientes con fibromialgia. Respecto a la etiología y a su patogenia, la etiología se desconoce en gran medida, pero están involucrados múltiples factores.
ya que la fibromialgia se ve como un síndrome de dolor crónico causado por una disfunción del sistema nervioso central que es el responsable de la regulación sensorial. La sensibilización periférica es poco probable porque no hay anomalías estructurales o fuente de enfermedades crónicas que lo justifiquen. Se han encontrado que las vías de estimulación aferente del dolor en pacientes con fibromialgia están presentes. La hipersensibilidad central puede explicar dolor exagerado en presencia de daño tisular mínimo e indetectable, ya que la señal nociceptiva se amplifica por las neuronas hiperexcitables. Los hallazgos que apoyan que la fibromialgia está relacionada con la disfunción central incluyen la reducción del flujo sanguíneo cerebral a nivel regional y una mejoría de la afección mediante el empleo de algunos medicamentos. Esta hipótesis se encuentra respaldada por los estudios de neuroimagen y de electroencefalografía que así lo prueban. Además de una excitabilidad exagerada de las neuronas que siguen a el estímulo repetido y doloroso que está mediado por receptores de N-metil de aspartato hasta el área dorsal de la médula espinal que transmite la información nociceptiva al cerebro. Las células gliales se activan mediante estímulos dolorosos y liberan citocinas proinflamatorias. Liberan también ácido nítrico, prostaglandinas y unas especies reactivas de oxígeno que prolongan la hiperexcitabilidad de la médula espinal. Esto conduce a un aumento en las respuestas a los estímulos y a la experiencia clínica de hiperalgesia y alodinia. La disfunción de la vía eferente descendente, llamada control inhibitorio nocivo difuso, que normalmente funciona para regular la baja señal de dolor del cerebro hacia la médula espinal, incrementa el dolor de manera importante. No hay evidencia que sea tan convincente de la eficacia que tienen los inhibidores selectivos en la recaptación de serotonina para el tratamiento de la fibromialgia. Sin embargo, existen datos que sugieren que los niveles elevados de noradrenalina, de dopamina y de sustancia P en pacientes con síndrome de fibromialgia, pero que no pueden modular el dolor en estos pacientes. Se efectúa una disfunción autonómica y neuroendocrina que también puede desempeñar un papel muy importante y nos ayuda a comprender que el síndrome de fibromialgia es un problema relacionado con el trastorno del estrés. Dado que los pacientes con fibromialgia tienen niveles elevados de cortisol y de hormona adrenocorticotrópica que se han postulado como de manera secundaria los niveles bajos de serotonina y que son regulados por el eje hipotálamo hipofisiario. Los elevados niveles séricos del neuropéptido Y en pacientes con fibromialgia sugieren que hay una desautonomía y que se manifiesta clínicamente como una variabilidad en la frecuencia cardíaca y en la ortostasis.
Se sabe que el neuropéptido Y se sintetiza en el hipotálamo y cumple un papel fundamental en la regulación del estado de ánimo y de las emociones, participando, además, en otros procesos como son la regulación del sueño y la regulación del apetito. Un estudio retrospectivo de hallazgos de laboratorio en pacientes con fibromialgia mostró que tienen niveles elevados de hemoglobina glucosilada, la cual es un marcador de resistencia a la insulina, logrando una mejoría del dolor después del tratamiento con metformina, lo que sugiere que hay una posibilidad de la relación patogénica entre la fibromialgia y la resistencia a la insulina. Se ha observado que los familiares en primer grado de pacientes afectados con fibromialgia tienen un aumento aproximado de 8 veces el riesgo de desarrollar el mismo síndrome. Los miembros de la familia tienen más probabilidades de sufrir síndrome de intestino irritable, cefalea y otros síndromes de dolor crónico y tienen un umbral del dolor más bajo. Se ha postulado que estos factores genéticos se deben a la desregulación hereditaria poligénica de los neurotransmisores. Los polimorfismos del gen de la enzima convertidora de angiotensina y del metilenen tetrahidrofolato reductasa se asocian con susceptibilidad de una persona para el desarrollo del síndrome de fibromialgia. Se sabe que el papel de los factores ambientales comparten algunas características clínicas y de laboratorio inespecíficas con la enfermedad del tejido conectivo indiferenciado y que es desencadenada por factores ambientales y que ambos pueden parecerse al síndrome de autoinmunidad o al síndrome inflamatorio inducido por adyuvantes, por ejemplo, durante la exposición a vacunas. Los hallazgos en un estudio de casos y controles en que se centró que las exposiciones ambientales como los metales, se observó que casi la mitad de los pacientes con la enfermedad indiferenciada del tejido conectivo pueden caer dentro del síndrome autoinmune e inflamatorio inducido por el espectro de adyuvantes. Otros factores que juegan un papel importante en la patogenia del síndrome de la fibromialgia son los factores psicológicos, conductuales y sociales. Los pacientes con fibromialgia tienen más posibilidades de sufrir enfermedades psiquiátricas como depresión, ansiedad, trastornos obsesivo-compulsivos y trastorno de estrés postraumático. Esto puede resultar de desencadenantes comunes como son el estrés o la etapa de trauma que se da en una etapa temprana de la vida. La inactividad física, la obesidad y el miedo a que el movimiento o la interacción social puedan empeorar los síntomas puede mejorar la experiencia del dolor en este tipo de pacientes. El trauma físico o emocional son los factores desencadenantes más importantes que se dan. En cuanto a la epidemiología, se sabe que el dolor crónico es una de las manifestaciones más frecuentes observadas y referidas en la práctica médica, con un porcentaje aproximado de 20% de la población
afectada por fibromialgia. Este síndrome es una de las principales causas de dolor crónico con una prevalencia media de 2.7%. La enfermedad tiene una proporción de mujeres-hombres de 2 a 3 veces más que en el hombre. La prevalencia es mayor en poblaciones de menor nivel socioeconómico y educativo. El síndrome de fibromialgia puede presentarse en cualquier rango de edad. Sin embargo, la edad de máxima prevalencia varía a medida que cambia con el género. Los hombres alcanzan la prevalencia máxima a edad mediana y la prevalencia en mujeres aumenta continuamente con la edad. No hay un consenso sobre los cambios en la prevalencia que se da en las comunidades rurales comparado con el de las zonas urbanas o según el estado civil o el peso corporal del paciente. Es probable que los pacientes con fibromialgia padezcan algunas enfermedades de comorbilidad asociada, como son el dolor musculoesquelético, los trastornos psicológicos, los trastornos gastrointestinales, cardiovasculares o endocrinológicos. Un cuarto de todos los pacientes tienen un trastorno depresivo mayor. También hay una superposición significativa con dolor bajo de espalda, dolor de cabeza crónico, disfunción temporomandibular, ataques de pánico y trastornos de estrés postraumático. En cuanto a la prevención, no existen métodos claros para prevenir el desarrollo de este síndrome. Tampoco existe un método para disminuir o para controlar la sensibilización al dolor central. Sin embargo, el ejercicio como tal se analiza como un método eficaz para eliminar el estrés, mejorar la regulación del sueño y mejorar de la misma manera el estado de ánimo. Todos pueden ser mediadores del dolor centralizado. Y esto se describe con mayor frecuencia como un método de tratamiento más que como una verdadera medida preventiva para evitar el trastorno o el desorden. Los criterios diagnósticos para la fibromialgia son y deben de cumplir los siguientes 3 criterios. El primero, que haya síntomas presentes al menos durante los últimos 3 meses. Que haya ausencia de otra enfermedad que explique el dolor. O que el índice de dolor generalizado sea igual o mayor a 7 y que la gravedad de los síntomas sea igual o mayor a 0 o índice de dolor generalizado de 3 a 6 o que la gravedad de los síntomas sea igual o mayor a 9. Considerándose como el índice de dolor generalizado que va de 0 a 19 y que se calcula sumando el número de áreas con un total de 19 en las que el paciente haya tenido dolor durante la última semana.
Respecto a la gravedad de los síntomas, cuya puntuación va de 0 a 9, se calcula sumando la puntuación de los tres principales síntomas de 0 a 9: fatiga, levantarse descansado por la mañana y síntomas en la esfera cognitiva, puntuados en una escala donde 0 es igual a sin problema. 1, el dolor es leve. 2, es intermitente y moderado y generalmente presente. Y 3, cuando el dolor es grave o continuo y que afecte la vida diaria. Se añade la puntuación de 0 a 3 alcanzada por la presencia de síntomas somáticos, según la siguiente escala. 0 es igual a que no hay síntomas. 1, a que hay pocos síntomas. 2, que el valor y el número de los síntomas sea moderado. O 3, cuando la cantidad de síntomas es muy alto. El número de síntomas somáticos se calcula preguntando al paciente por su presencia según una lista compuesta por 41 síntomas somáticos. El diagnóstico diferencial debe de ser comparado y basado en la historia y en el examen físico preciso del paciente. Como tal, no hay estudios clave de laboratorio o de imagen que confirmen el diagnóstico. Se debe considerar, entre otras causas de diagnóstico diferencial, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante, polimialgia reumática, miositis inflamatoria, miopatías metabólicas, hipotiroidismo, neuropatías periféricas y trastornos psicosomáticos. El síndrome de fibromialgia diferirá de la presencia de otra enfermedad autoinmune mediante el empleo de los exámenes de laboratorio. Las enfermedades autoinmunes, a menudo tienen características adicionales como son cambios en la piel, la presencia del síndrome Zika o alteraciones y anomalías en las articulaciones en una radiografía simple. Se esperaría que la electromiografía y el reporte de la creatinfosfoquinasa fueran anormales en la miopatía inflamatoria o en la miopatía metabólica. Sin embargo, estos estudios tendrían valores normales en el síndrome de fibromialgia. El síndrome de fibromialgia es un diagnóstico clínico que puede ser difícil de realizar debido a que no existen pruebas de laboratorio o de imagen utilizadas en la evaluación del paciente. Y no es raro que los pacientes por lo menos hayan visitado a 4 médicos diferentes antes de que se haga un diagnóstico del síndrome de fibromialgia. La evaluación diagnóstica debe contener y debe de comenzar con un historial detallado de las manifestaciones y la evolución que ha tenido el paciente. No olvidar que el síndrome de fibromialgia es un diagnóstico clínico y que a veces puede ser difícil de realizar debido a que no hay pruebas de laboratorio que así lo indiquen o
imágenes utilizadas por el gabinete o por otro medio en la valoración completa del paciente. Según los criterios de diagnóstico del año 2010, un paciente cumple los criterios para un diagnóstico de fibromialgia basado en un autoinforme de síntomas de dolor generalizado de gravedad significativa que estén presentes al menos durante 3 meses y que no se expliquen por un trastorno de tipo inflamatorio competitivo a otro nivel. Por lo tanto, las pruebas de laboratorio para fibromialgia no son útiles, aunque son útiles para descartar alguna otra enfermedad diferencial. Se deben de considerar para descartar de manera complementaria estudios de funcionamiento tiroideo, velocidad de sedimentación globular, la presencia de proteína C reactiva, la presencia de anticuerpos o la presencia del factor reumatoide para investigar diagnósticos contradictorios. Las pruebas realizadas en pacientes con síndrome de fibromialgia para investigación clínica, pero no para fines diagnósticos o de tratamiento, han mostrado un aumento de la sustancia P, así como del glutamato y una disminución de la noradrenalina en líquido cefalorraquídeo. También se ha observado que tienen una menor cantidad de levotriptófano y de serotonina en suero, con una menor respuesta de cortisol, y existe un desequilibrio de aminoácidos libres en el suero de pacientes con el síndrome de fibromialgia. De la misma manera, existe un aumento de glutamato y esto que pudiera explicar el déficit de la transmisión monoaminérgica involucrada en el dolor. Por lo tanto, concluyendo en los exámenes de laboratorio, no existe un biomarcador que sea útil o sea validado para el diagnóstico de fibromialgia. Respecto al tratamiento no farmacológico, el tratamiento debe de tener como objetivo aumentar la función y no solamente mejoría de la experiencia del dolor. El tratamiento se considera más exitoso cuando se pueden combinar intervenciones farmacológicas y no farmacológicas. El tratamiento no farmacológico incluye las intervenciones no farmacológicas que son eficaces, como lo son la educación del paciente, el ejercicio y la terapia de conducta cognitiva, teniendo como resultado que la magnitud de respuesta al tratamiento para estas terapias a menudo excede la de productos farmacéuticos. La educación puede incluir información sobre la naturaleza de la condición y la importancia del sueño, del ejercicio y del manejo del estrés. Otro tipo de terapias incluye las terapias alternativas, y dada que existe una falta en la evidencia de alta calidad para apoyar el uso de terapias complementarias o alternativas, se ha considerado que el hecho de participar en terapias como la manipulación quiropráctica, la terapia de masajes, el tai chi y la acupuntura, entre otros, puede proporcionar algún efecto benéfico y permitir que los pacientes sientan que tienen más control sobre su estado físico. En un estudio
aleatorio controlado mostró que el tratamiento del Tai Chi, el manejo de la mente y del cuerpo, resultó en una mejora similar o mayor en síntomas que el ejercicio aeróbico para una variedad de resultados con pacientes afectados por fibromialgia. Otro estudio piloto comparando la acupuntura con las modalidades de fisioterapia, ya sea con el empleo de compresas calientes, con el empleo de ultrasonido y la estimulación eléctrica transcutánea que se aplica en puntos gatillo, mostró que son igualmente de efectivos para aliviar el dolor de la fibromialgia. En tanto que en un ensayo aleatorio controlado se observó que el entrenamiento de la conciencia a través de la meditación, una segunda generación, estaría basada en la intervención en la atención plena para el tratamiento con fibromialgia, que fue considerada más eficaz que durante la primera generación. De la misma forma, las intervenciones basadas en la atención plena del grupo placebo fue observado de manera notable. Como un método de terapia alternativa, se recomienda la realización del ejercicio mediante la caminata, que es útil para el control de fibromialgia. El ejercicio aeróbico tiene efectos benéficos sobre el manejo del dolor, probablemente sea secundaria a la activación de sistemas analgésicos endógenos. Se comparó en un estudio aleatorizado el estiramiento muscular y el entrenamiento de resistencia, y se concluyó que el estiramiento era más efectivo para aliviar el dolor y mejorar el funcionamiento físico, mientras que el entrenamiento de resistencia fue más efectivo para reducir la depresión. Otra alternativa empleada para el control de las manifestaciones de fibromialgia es la estimulación transcraneal con corriente continua. Esta técnica no es invasiva, es una técnica de neuroestimulación para modular la excitabilidad cortical mediante el uso de corriente de baja intensidad y que sea constante a través de un área determinada del cerebro, a través de la colocación de electrodos que se insertan en el cuero cabelludo. Esta estimulación transcraneal con corriente continua ha sido útil para tratar el dolor crónico y de tipo neuropático. Algunos estudios muestran que la estimulación transcutánea con corriente continua anódica sobre la corteza motora primaria es más probable que sea la estimulación transcraneal para aliviar el dolor en fibromialgia. Tanto la estimulación transcraneal con corriente continua como el ejercicio aeróbico, estos dos factores combinados han mostrado que pueden optimizar y tener buenos resultados. También lo ha sido el empleo de una compresión de los nervios
subyacentes al proceso del dolor con potencial para optimizar la terapia de precisión de la fibromialgia. Otro método empleado es la radiación infrarroja electromagnética, que tiene una longitud de onda de 0.7 a 1.4 nanomicras y que refiere que la energía en forma de calor pueda ser percibida por los termorreceptores en la piel humana. El calor que emite la radiación infrarroja ha utilizado o se ha empleado en lámparas y en saunas para aliviar el dolor de la fibromialgia. La confección de prendas que utilizan nanopartículas emisoras de radiación infrarroja para producir efectos de radiación térmica ha demostrado que el uso regular de esta ropa interior es útil para reducir el dolor y el impacto de la fibromialgia sobre en este tipo de pacientes. Otra alternativa que se ha empleado o se emplea es la oxigenoterapia hiperbárica, y dado que ha sido utilizado en un ensayo clínico prospectivo aleatorizado de control activo, se ha visto que las pruebas con oxigenoterapia hiperbárica pueden mejorar los síntomas y la calidad de vida de los pacientes con fibromialgia. Este tratamiento con oxígeno hiperbárico comprende de 40 sesiones utilizando oxígeno al 100% con una presión de 2 atmósferas durante 90 minutos durante 5 días a la semana. Se considera que durante las primeras 10 a 20 sesiones, el 29% de los pacientes experimentan intensificación del dolor, pero posteriormente disminuye y se controla. Sin embargo, el análisis de la tomografía computada por emisión de fotón único mostraron que el oxígeno hiperbárico puede normalizar significativamente la actividad cerebral anormal. Respecto al tratamiento farmacológico, es empleado de manera conjunta con el tratamiento no farmacológico y se recomienda iniciar la medicación farmacológica a dosis bajas e ir incrementando lentamente la dosis de los medicamentos empleados para el control. Se ha observado que este tipo de combinación, este tipo de terapia, puede funcionar de manera adecuada alternando los neurotransmisores implicados en la transmisión del dolor. Se han empleado varias clases de fármacos para tratar el síndrome de fibromialgia con una evidencia variable de eficacia. Entre ellos incluyen los medicamentos tricíclicos, la gabapentina, los inhibidores en la recaptura de serotonina y de norepinefrina. Asimismo, se han empleado inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina y medicamentos antiepilépticos. También ha sido empleada la naltrexona a dosis bajas y los derivados de cannabinoides. Sin embargo, esto todavía está por darnos resultados más convincentes. El empleo de los antiinflamatorios, los esteroides y los opioides
no son eficaces para el tratamiento del síndrome de fibromialgia. En una revisión sistemática realizada a través de Cochrane, se encontró que solamente 2 estudios de gabapentina fueron utilizados para fibromialgia y que concluyeron que no había una suficiente evidencia como para apoyar o refutar la sugerencia de que la gabapentina disminuyera el dolor de la fibromialgia. Tampoco se encontró una evidencia convincente o de alta calidad a través de la nabilona, un cannabinoide que es útil para tratar fibromialgia. Más bien, la nabilona tuvo un efecto muy bajo en este tipo de pacientes. Otros medicamentos empleados son duloxetina, minalcipran, y estos no proporcionaron un efecto benéfico sobre el efecto observado con placebo. De tal manera que los beneficios de la duloxetina y del milnacipran en la fibromialgia fueron superados por los efectos adversos que tienen estos medicamentos. La mayoría de pacientes con fibromialgia pueden tratarse adecuadamente con enfoque multidisciplinario y el control de los síntomas, pero a largo plazo. Estos resultados a largo plazo van a ser superiores o se sugiere que tengan un periodo de actividad por lo menos de 2 años, dado que en este lapso va a haber en los pacientes fluctuación de los síntomas como son el dolor, la función física y la presencia y la calidad del sueño, y que puedan verse reflejados en un incremento o en la disminución de la naturaleza de la fibromialgia. El resultado dependerá, obviamente, de qué tanto se adapte el paciente, qué tanto acepte, qué tanto pueda tener la posibilidad de entender las características y el origen de la enfermedad.